Hola chicos, buenos días. Continuamos con la última clase de estequiometría, de esta unidad número 1 de química, y vamos a ver la aplicación de la estequiometría en la determinación de la fórmula empírica a partir de los productos de combustión. Recordemos, ¿qué es la combustión? La combustión es una reacción donde uno de los reactivos es oxígeno y donde los productos son dióxido de carbono y agua. Por lo tanto, al otro reactivo se le llama combustible. Los combustibles son capaces de reaccionar con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. La fórmula empírica la vimos en cuarto año, veíamos fórmula molecular y empírica y aprendimos a calcular la fórmula empírica a partir de la composición centesimal o porcentual. Habíamos visto que la fórmula molecular era la fórmula real, donde teníamos las cantidades de átomos de cada elemento que forman realmente la molécula. En cambio, la fórmula empírica no era real, era como una fórmula simplificada, básica, donde nos hablaba de la proporción en números enteros de los elementos que forman la molécula. Bien, acá entonces vamos a seguir una serie de pasos que vamos a ver que van a ser siempre los mismos para cualquier reacción, así como nos pasaba en esa unidad de cuarto año. Pasamos a la filmina 2 y dice que cuando quemamos una sustancia con fórmula molecular del tipo carbono, una cantidad X, hidrógeno, una cantidad Y y oxígeno, una cantidad Z, lo que vamos a obtener va a ser dióxido de carbono y agua. Si nosotros analizamos esta ecuación, donde está la sustancia que reacciona con el oxígeno, forma el dióxido de carbono y forma el agua, vamos a ver que todo el carbono de la muestra se va a ir al dióxido de carbono. Y todo el hidrógeno de la muestra se va a ir al agua. Y que cuando nosotros balanceamos, vamos a tener que poner el mismo numerito que está acá, ahí para balancear. Porque de este lado hay un carbono, digamos, acá hay 1, entonces si acá hubiera 2, acá vamos a tener que poner un 2, si acá hubiera un 3, acá vamos a tener que poner un 3, y así. En cambio, acá hay un hidrógeno a una cierta cantidad y acá hay de a 2. O sea que la cantidad que haya acá, yo voy a tener que poner la mitad ahí. O sea, si acá hubiera 8 hidrógenos, yo voy a tener que poner acá un 4. O sea, 8 dividido 2, 4, para que 4 por 2 sea 8. Si acá yo tuviera 10 hidrógenos, acá tendría que poner un 5, o sea, la mitad de 10, para que después 5 por 2 me dé 10. Y así. Cuando hacen la reacción, van a pesar, van a obtener la masa del dióxido de carbono y del agua. Con una estrategia lo suelen hacer. El dióxido de carbono generado en la combustión se absorbe sobre hidróxido de sodio y determinando la masa por diferencia de pesada. Si yo antes tenía 2 gramos de hidróxido de sodio y ahora tengo 3 gramos, hay 1 gramo de dióxido de carbono, por ejemplo. Mientras que el vapor de agua se absorbe sobre perclorato de magnesio. Una vez determinadas las masas del dióxido de carbono y el agua, vamos a proceder a calcular la fórmula empírica, siguiendo esta serie de pasos. Vamos a resolver un ejercicio como ejemplo. En la combustión de una muestra de 0,2 gramos de vitamina C, se produjo 0,2998 gramos de dióxido de carbono y 0,0819 gramos de agua. ¿Sí? Y ahí nos pide obtener la fórmula empírica de la vitamina C. ¿Cuál es el primer paso que vamos a seguir? Vamos a calcular las cantidades en moles de carbono y de hidrógeno. Dijimos que el carbono viene del dióxido de carbono y el carbono se transforma en dióxido de carbono y el hidrógeno va a formar el agua. Entonces, recordando eso, vamos a calcular. Por ejemplo, primero tomamos la cantidad que teníamos de dióxido de carbono según el ejercicio. Y vamos a decir, si 44 gramos es un mol de dióxido de carbono, los gramos que me dice el ejercicio que se obtuvieron, ¿cuántos moles son? Y hago la regla de 3. Multiplico cruzado y divido por el número que queda. Entonces, si cada mol
de dióxido de carbono proviene de un mol de átomos de carbono en la molécula esa del combustible, estos moles que yo calculé va a venir ¿de qué? De la misma cantidad de moles de carbono. Y es lógico porque es 1 a 1 la relación. Luego, vamos a ver con el agua que obtuve y vamos a calcular los moles de hidrógeno del reactivo. Si 18 gramos son un mol de agua, los gramos que me dice el problema, ¿cuántos moles son? Si un mol de agua proviene de 2 moles de átomos de hidrógeno, del doble de átomos de hidrógeno en el reactivo, estos átomos que yo calcule, moles que yo calcule de agua, moles de moléculas de agua, ¿de qué cantidad de moles de átomo de hidrógeno proviene? Entonces, siempre va a ser la cantidad que me da por 2 dividido 1. Y ahí obtengo los moles de hidrógeno. Paso a lo siguiente entonces, ¿sí? Lo siguiente que tengo que hacer es calcular las masas del carbono y del hidrógeno. Ya tengo los moles, entonces esos moles los paso a gramos, a masa. Un mol de carbono son 12 gramos, los moles que yo calculé de carbono en el paso anterior son X gramos. ¿Sí? Multiplico cruzado y divido por 1, que es el mismo número. Los moles de hidrógeno. Si un mol de hidrógeno es un mol de átomos, así que es 1 gramo, los moles que calculé en el paso anterior van a ser X. Multiplicado por 1 y dividido por 1 nos va a dar el mismo número siempre. Entonces ahora ya tengo las masas de carbono y de hidrógeno que habría en la molécula del combustible. Entonces, ¿qué nos falta? El combustible tiene hidrógeno, carbono y oxígeno. Voy a obtener la masa de oxígeno por diferencia. ¿Qué quiere decir por diferencia? Restando. La diferencia es la resta. A la masa de la muestra le resto las sumas de las masas del carbono e hidrógeno. ¿Sí? Y eso me da la masa de oxígeno. En este caso, a 0,2 gramos de la muestra le resto la suma, ¿ven? Los gramos de carbono más los gramos de hidrógeno. Hago el resultado de esa suma y lo resto a la muestra. Y me da 0,109 gramos de oxígeno. ¿Sí? Entonces a la muestra le saco, le resto los gramos de carbono, los gramos de hidrógeno y me van a quedar los gramos de oxígeno. Ya tengo los gramos de las 3 sustancias entonces. Voy a calcular los moles de oxígeno. Si 16 gramos es un mol de oxígeno, yo no estoy hablando de moléculas, sino de átomos, entonces O sola, no O2, átomos de oxígeno. Esos 0,109 gramos son X. ¿Sí? Multiplico cruzado por 1 y divido por 16 el número que me queda y obtengo los moles de oxígeno. Por lo tanto, ya obtuve todos los moles. ¿Sí? En el paso anterior el de oxígeno y antes ya había obtenido los moles de carbono y de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Divido los moles de carbono, de hidrógeno y de oxígeno que ya he obtenido por el valor más pequeño. Y acá es muy parecido a lo que veíamos el año pasado, que dividíamos por el número de de moles de átomos más pequeño. El número más pequeño es 0,006813. Entonces divido. Fíjense, en el caso del carbono es el mismo número, me da un 1. En el caso del oxígeno, que es el mismo número, me da un 1. En el caso del hidrógeno me da 1,33. Y se acuerdan que acá no podíamos redondear. Salvo que fuera 1,0 algo, bueno, es 1. O 1,99 ya es 2, pero cuando nos daba así, teníamos que multiplicar por un número pequeño que convierta en enteros los valores anteriores. Y en este caso, que era 0,33, multiplicábamos por 3. Si acá era 0,5, multiplicábamos por 2. Como acá vuelvo a decir, es 1,33, multiplico por 3. 1 por 3, 3. 1,33 por 3 es 4.
y 1,1 por 3 es 3. Bien, entonces ahora he logrado obtener números enteros. Entonces en el carbono 3, hidrógeno 4, oxígeno 3. Reemplazo esos numeritos, los coloco junto al símbolo y obtengo la fórmula empírica. Carbono 3, hidrógeno 4, oxígeno 3. Siguiendo esos pasos, siempre vamos a llegar a resolver el ejercicio. Entonces, esta última parte es igual que lo del año pasado. Si al dividir por el número más pequeño obtengo todos números enteros, ya está. Si obtengo 0,33, 0,25, 0,5, multiplico por el menor número que me los convierte en enteros, pero a todos. No a uno solo, sino a todos, para mantener la proporción. Y ahí estaríamos entonces. Espero que les haya servido y siguiendo estos pasos resuelvan los ejercicios que les voy a dejar aquí en la clase de hoy.